respiración, o además del ejercicio físico tiene una parte luego de relajación, todo eso va a ayudar mucho más al sueño. Vale, pues buenas tardes. Gracias a los que estáis aquí, sois puntuales. Vamos a empezar en la mesa de la tarde, en la que, bueno, es para mí un placer presentaros a los que no conozcáis a Pepe de Vis. Yo creo que mucha gente lo conoceréis de fuera de Valencia y de dentro de Valencia, porque ahora mismo es el jefe de departamento, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia, de la CECAFE. Y bueno, yo creo que Pepe lleva en salud, con sus constructos de salud holística, desde que yo lo conozco, y cuando yo estudiaba, Pepe ya estaba hablando de estas cosas, o sea que es un experto. Así que, Pepe, cuando quieras. Pues buenas tardes. Este es el título de la presentación que voy a realizar y comenzaría a ver si va. Da igual que darle. Bueno, pues como decía... Sí, me habían dicho que si no funcionaba una flecha era la otra, efectivamente. Bueno, pues yo empezaría con esta diapositiva, más que nada para poner en evidencia cómo hoy en día pues el tema de la salud está en boca de todo el mundo, ¿verdad? Está en la calle, está en la familia, está en los medios de comunicación, está en las escuelas y también está mucho en boca de los profesionales de la actividad física y el deporte. Pero esto no siempre ha sido así, ¿eh? A lo largo de la historia ha habido muchos altibajos donde la salud no siempre ha estado muy presente dentro de la actividad profesional. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahí hay una parte muy baja en esta curva que he puesto en la diapositiva que correspondería un poco a lo que serían los años 50, entre los años 50 y 80, donde prácticamente todo era muy deportivo, ¿eh? Todo era muy deportivo y también de condición física, pero más orientado al deporte o al rendimiento que a una condición física relacionada con la salud, ¿eh? Hoy en día nos encontramos en otra situación, estaríamos en un punto más álgido, como sería lo que es la curva de arriba, que correspondería pues a una etapa donde efectivamente los profesionales hablamos bastante del tema de la salud. La manera en que relacionamos actualmente la actividad física con la salud pues se debe mucho a contribuciones que se produjeron del ámbito de la salud pública y de la epidemiología de la salud y de la actividad física en varias décadas que están a caballo entre los finales del siglo XX y principios del XXI. Más o menos alrededor del último tercio del siglo XX pues se produce lo que algunos han llamado una nueva conciencia social de salud, donde, digamos, debido a aportaciones que provienen de distintos campos muy diferentes en años anteriores, bien sea la física, la biología, las ciencias sociales, también las ciencias de la salud, el concepto de salud empieza a entenderse de una manera más global, más amplia, más sistémica, más interrelacionada con distintos aspectos de la vida, ¿no? Y del ambiente en el cual nos desarrollamos las personas. Hay diversos momentos clave que yo quisiera señalar, ¿no? Que han contribuido a entender las relaciones de actividad física y salud, como vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el informe Lalonde. Lalonde era el ministro de Sanidad en Canadá en aquella época y de alguna manera fue el que propició un estudio sobre las causas de muerte y enfermedad de los canadienses, ¿no? Como resultado de ese informe del año 74 surgen varias cosas que son muy importantes y que han sido muy influyentes en el ámbito de la salud pública. Como por ejemplo que el sistema sanitario es capaz de reducir la mortalidad en un 11%. Que las intervenciones del entorno eran capaces de reducirla en un 19%, pero que realmente el grueso de la disminución de la mortalidad se debía a lo que ellos llamaban cambios en el estilo de vida, ¿no? Esto fue una de las cosas, uno de los acontecimientos clave. Evidentemente ha habido otros. La Organización Mundial de la Salud, en muchas de sus políticas, ha potenciado lo que ellos llamaban salud para todos, ¿eh? Es como ampliar el abanico de posibilidades sin dejarse a nadie. Esto va a afectar también al ámbito de la actividad física y el deporte, por lo que veremos a continuación. En definitiva, ¿qué es lo que se
quería con ese movimiento social de finales del último tercio del siglo XX, pues lo que se quería es no poner tanto énfasis en la atención sanitaria y moverse más hacia la importancia que tienen las personas, las comunidades y las condiciones del ambiente en conseguir altos niveles de salud. De alguna manera lo que se quería era dejar de poner tanto énfasis en la medicina y poner más énfasis en la salud. En la salud. Este sería un poco la conclusión de ese movimiento. Un movimiento de una época que era muy activa, donde surgieron muchos conceptos que ahora son muy habituales: nueva salud pública, promoción de salud, estilos de vida, modelos ecológicos en el ámbito de la salud y la actividad física, donde surgieron muchas propuestas, iniciativas diversas, ciudades saludables. De alguna manera se empezó a hablar mucho del reciclaje de residuos, de los alimentos integrales, ¿no? El auge, empezaron a hacerse muchas carreras populares e incluso a hablarse de escuelas promotoras de salud. Este ambiente también influyó mucho, pues, las consecuencias de ciertas investigaciones realizadas alrededor del ejercicio y la enfermedad derivada de enfermedades coronarias, ¿no? Me refiero sobre todo a algunos estudios que son claves en la historia incluso de la actividad física relacionada con la salud, como son los estudios de Jeremy Morris y Ralph Paffenbarger, ¿no? Estudios realizados en Londres y en Estados Unidos, muy conocidos, que de alguna manera lo que venían a decir, lo que venían a concluir era lo siguiente: que eran las personas que tenían trabajos más activos tenían menor riesgo de muerte que las personas que realizaban trabajos más sedentarios, ¿no? Bien, pues estos acontecimientos han sido muy importantes para ¿qué? Pues para situar a la inactividad como un factor de riesgo, ¿verdad? Darle mucha importancia, sobre todo en relación con lo que eran en aquel momento las enfermedades coronarias, precisamente un factor sobre el cual se puede actuar, porque no es de esos factores no modificables que depende de la herencia, la edad, la genética, etcétera, sino eran de esos otros con los cuales se puede influir. ¿Cómo se puede influir? Pues cambiando el estilo de vida, haciendo programas de actividad física. Esta sería una cita que refleja en aquella época, a finales de los 80, la importancia que ganó la actividad física, ¿no? Dice: para todos aquellos que trabajamos en salud pública, el significado de la inactividad como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares es mucho más importante que otros factores de riesgo por lo que respecta a nuestra capacidad de poder impactar en la salud de la población. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final la actividad física se convirtió en un verdadero aliado de la salud pública y esto ha ido ganando cada vez más importancia. Por ejemplo, con nuevas amenazas para la salud que van asociadas al estilo de vida de las sociedades pues, desarrolladas como puede ser la nuestra. Uno de ellos sería pues, el incremento en el uso de medios tecnológicos, ¿no? Que de alguna manera hacen aumentar el tiempo de estar sentado y de realizar menos actividad física, hasta el punto que, sobre todo cuando se habla de personas jóvenes, se dice que el tiempo que realizan actividad física se sustituye por el tiempo en que aumentan dedicados al uso de medios tecnológicos, ¿no? Lo que sería la hipótesis de sustitución. Bien, también se habla del aumento de la obesidad, ¿no? Y todos esos estudios que de alguna manera encuentran relaciones inversas entre la disminución de actividad y el aumento de la obesidad o al revés, ¿no? En definitiva, si después de lo que acabo de decir, pues muchos profesionales pueden pensar que el objetivo profesional sería prevenir las enfermedades cardiovasculares, reducir el sedentarismo y reducir la enfermedad, la obesidad. Pero esto no es exactamente así. Desde mi punto de vista, eso es un reduccionismo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la actividad física, que sería el objetivo de las profesiones de la actividad física, es para todas las personas y no solamente para aquellas personas que tienen problemas o riesgos de patologías. Todas las personas pueden encontrar algún tipo de actividad física de la cual puedan obtener algún tipo de beneficio. Esta es la amplitud a la que yo os hacía referencia. Cuando se habla de salud para todos y se habla de actividad física para todos, es porque se abre el abanico, y las palabras no son gratuitas. La palabra actividad física ahí tiene, desde mi punto de vista, mucha importancia, como veremos después. Además, yo creo que es importante tener claro la diferencia entre los objetivos y las consecuencias derivadas de esos objetivos. Yo creo que los pedagogos lo tenemos bastante claro, todos aquellos que se han dedicado a darle vueltas al tema de cuáles son los objetivos para enseñar, saben que los objetivos son como hitos, como puntos hacia los donde hay que dirigir la actividad profesional
para alcanzarlos, ¿no? Para alcanzarlos. Son como orientaciones hacia las cuales se dirige la orientación profesional. Y las consecuencias vienen a ser algo así como los resultados que se observan después de perseguir esos objetivos. Y aquí hay que dejar claro que las consecuencias pueden tener resultados deseables y no deseables. Y en actividad física también existe. ¿Cuáles serían las consecuencias deseables de dedicarme a la actividad física, ¿no? Y a la promoción de la actividad física? Pues, por ejemplo, que aumente la condición física o que disminuya la obesidad. Esos serían consecuencias deseables. Pero también hay consecuencias no deseables. Las lesiones serían una de esas consecuencias no deseables. Pero hay muchas otras que tienen que ver con lo que a veces hablamos en educación física y currículum oculto, es decir, o con el ambiente con el cual se desarrollan esas actividades, porque a lo mejor resulta que lo que se está consiguiendo son experiencias más bien negativas en lugar de potenciar experiencias positivas, ¿no? Y en lugar de favorecer la competencia, lo que estoy favoreciendo es un sentimiento de incompetencia. Estas son cosas que se están poniendo en evidencia y que son importantes controlarlas por parte de los profesionales de la actividad física y que están asociados a su actividad profesional y por lo tanto también a la promoción de la actividad física, porque en el fondo puedo conseguir aquello que no quiero y es que la gente deje de hacer actividad física cuando de lo que se trata es de que la gente le guste y siga haciéndola y disfrute haciendo actividad física, ¿no? Precisamente por estas condiciones que rodean a la realización de actividad física. Bien, después de esta presentación de lo que consideraría yo que son, digamos, cómo se estarían las relaciones entre actividad física y salud, sí que quería hablar de una serie de implicaciones profesionales, ¿no? La primera de ellas, insisto, la he comentado, es situar bien el objetivo. ¿Dónde está el foco de estudio? El foco de estudio está en la actividad física. Las profesiones de actividad física se dedican a promocionar la actividad física, ¿eh? Ese es el objetivo. La actividad física es un concepto amplio. He dicho antes que las palabras no son gratuitas, son importantes. Y no he dicho deporte, aunque sea muy extendido. ¿Por qué? Porque cuando se habla desde el punto de vista de la salud pública, para que alcance a toda la gente, hablar de deporte puede llevar a que algunas personas piensen, no, sobre todo mujeres de mediana edad o edad avanzada, no, es que el deporte no es para mí. No, es que yo estoy hablando de actividad física, donde puede haber deporte y aquellos que puedan y consigan implicarse, pues pueden obtener beneficios de esta implicación y otros tienen otros tipos de actividades, ¿no? Las actividades físicas son muy amplias, hay actividades cotidianas como subir escaleras, como andar, como hacer jardinería, incluso hay de trabajo que implica mover objetos, desplazarse de distintas maneras y evidentemente hay muchas actividades físicas de ocio donde están también los deportes, pero también está el excursionismo o ir al gimnasio a pasar un rato agradable haciendo actividad física y sudando porque esto me da una satisfacción personal. Perdón. Es muy importante también, insisto, en el término actividad física. La actividad física es un proceso y para mí es muy importante el proceso más que el resultado, como podría ser la condición física. Yo creo que los grandes beneficios están en el proceso de implicarse en hacer actividad física. Ahí es donde, como veremos a continuación, hay más posibilidades de relación con la salud. Si pensamos en términos de proceso y menos en términos de producto-resultado, como podría ser la condición física. Ya he comentado antes que gran parte de la historia de nuestra profesión está muy condicionada por el tema de la condición física. Una condición física muchas veces vinculada al deporte o a un cierto rendimiento, ¿no? He hablado antes de la época entre los 50 y los 80 del siglo XX, ¿no? En cambio, eso está cambiando y moviéndose hacia el tema de la actividad física. Claro, la actividad física permite que más gente pueda beneficiarse o verse incluida en programas diversos que le estimulen a moverse, ¿no? Y a llevar un estilo de vida activo. Por eso ese énfasis mucho más importante en el proceso que no en el producto. Eso no quiere decir que la condición física se olvide, no, es una consecuencia deseable y sobre todo desde mi punto de vista es un elemento importante para la planificación de las actividades físicas, porque te orienta qué tipo de actividades en función de qué tipo de condiciones puedes desarrollar. Una tercera implicación sería la noción amplia de actividad física. Estamos muy acostumbrados los profesionales de la actividad física y del deporte a entender la actividad física como todo movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un aumento de el consumo energético por encima del basal, ¿no? Es más o menos. Es una definición de esas del libro que todos nos hemos aprendido en algún momento. Y nos olvidamos que la actividad física,
también es una experiencia personal. Como parte de ese proceso yo siento, yo me relaciono con gentes, yo noto cosas, yo me encuentro bien, yo disfruto. Estas cosas son importantes y eso también forma parte de la actividad física y precisamente por eso esto tendrá un potencial especial en relación con una dimensión de salud, como veremos a continuación. Y también es una práctica sociocultural, es una práctica que realizamos con otras personas, que me permite relacionarme con otras personas. Y esto, pues, tampoco debemos olvidarlo, porque muchas veces pienso que a lo mejor los grandes beneficios no están en la actividad, o en la dimensión biológica del ejercicio, sino en que me relaciono con los demás, me da una apertura al medio ambiente y eso hace que, por ejemplo, muchos problemas mentales pues se vean superados. Pero no está en hacer más abdominales, más tiempo o más tal, sino en hacerlo con gente. Esta es a lo mejor una clave más importante, quizá, y forma parte de esa dimensión social de la actividad física. Además, si lo vemos bien, encaja muy bien, ¿no?, con esa dimensión de movimiento más físico, biológico, con la personal, subjetivo, sociocultural, con las dimensiones del bienestar físico, mental y social, de la cual habla la definición de salud de la OMS, ¿no? Es decir, a todos se nos abre la boca siempre de que la salud es mucho más que la enfermedad, es ese bienestar, pero luego todo el mundo lo relaciona con las enfermedades, con los problemas, con las lesiones, con no sé qué, cuando a lo mejor mirar y enfatizar esa dimensión de bienestar es muy importante, ¿no? Es muy importante porque precisamente ese es el punto siguiente que yo creo que hay que destacar, ¿no? Si la salud podríamos entenderla como una combinación dinámica de bienestar y enfermedad, bienestar como dimensión positiva de la salud y enfermedad como dimensión negativa de la salud, a lo largo del tiempo nos movemos en combinaciones distintas y dinámicas, nunca estamos igual de bienestar ni de enfermedad porque conviven juntas, pues yo creo que deberíamos pensar los profesionales mucho en enfatizar precisamente esa dimensión, esa parte positiva de la salud, la que tiene que ver con la enfermedad. En cualquier caso, las contribuciones profesionales con esa parte negativa que está relacionada con la enfermedad, pues tiene mucho que ver con la prevención, con la recuperación de lesiones, prevención de posibles enfermedades, de riesgos de enfermedad, de recuperación de lesiones, tiene que ver mucho con las personas que tienen problemas o patologías, ¿no? Mientras que la del bienestar tiene más que ver con ese conjunto de la población que se encuentra bien y que de alguna manera pues hacer actividad física es bueno para su presente y su futuro, ¿no? Para relacionarse, para encontrarme bien, y yo creo que es ahí donde está el grueso de la gran contribución de los profesionales de la actividad física y la salud, en ese ámbito del bienestar. Ese es el nicho profesional más importante desde mi punto de vista, más que a lo mejor el de la enfermedad, que sigue estando muy vinculado a esa noción de salud más antigua que al final se conecta con la atención sanitaria, ¿no? Yo creo que además hay que tener muy presente esto, es decir, en el fondo una actividad física, una actividad profesional muy orientada a esa dimensión negativa de la enfermedad de la salud, no deja de tener como autoridad clave al médico, la medicina, porque son los especialistas en esas patologías, en esos problemas, mientras que la dimensión que tiene que ver con el bienestar, las autoridades máximas somos los profesionales de la actividad física y el deporte, somos los que sabemos de actividad física para encontrarme bien, para disfrutar de hacer de ella, para obtener unos retos personales que me motivan para seguir adelante, relacionarme con la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante tenerlo muy presente. Y por último hablaría de una tercera implicación, una sexta implicación, que es entender que la actividad física no solamente sirve para el aquí y el ahora, para conseguir mayor bienestar y reducir ciertos riesgos de lesiones o enfermedades, ¿no?, sino proyectarla de cara al futuro. Proyectarla de cara al futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que es importante atender a las condiciones en que se realizan las actividades físicas. Hay que crear ambientes, hay que crear climas en los profesionales de la actividad física para que de alguna manera se tengan experiencias positivas, de respeto, de cooperación, que eso me estimule a seguir haciendo actividad física, que se tengan
criterios amplios de éxito, que se hable de competencia, que se tenga una visión amplia de la competencia motriz, que no se sea restrictivo. Vuelvo otra vez a lo mismo, hay que tener esa visión amplia. Cuando se habla de salud pública, el término actividad física es importante porque es amplio y porque hay que intentar que más gente se vea identificada con este mundo para que se sirva de estímulo a realizar actividad física, porque en definitiva ese proceso es el que va a estar más asociado con beneficios saludables, bien sean de bienestar o de otro tipo. Además, yo creo que la actividad física tiene un amplio potencial que a veces no se le da suficiente importancia para la transmisión de conocimiento teórico y práctico. No es que se trate de dar clases teóricas, no. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho prácticas deportivas y hemos dedicado muchos años a nuestras prácticas deportivas y hemos aprendido muchas cosas haciendo? Hemos aprendido muchas cosas relacionadas con los músculos, con mi cuerpo, hemos aprendido muchas cosas a cómo relacionarme. Es decir, se aprenden cantidad de cosas, cómo hacer abdominales, cómo hacer tal, son conocimientos prácticos, cómo hacer bien una cosa, cómo no hacerla, qué riesgos tiene ciertas cosas. No hace falta que te den una clase, uno lo aprende viviéndolo, día a día. Aldo, no, mejor así, tal, es que me duele aquí, es que claro, es que tal, dan unas explicaciones y esas explicaciones lo que estás es transmitiendo un montón de conocimiento, un montón de saber que sirve para aprender. Yo creo que esto es importante si de verdad creemos que es para que continúen haciendo actividad física en un futuro. Si esto es así, evidentemente hay que potenciarlo. ¿Y por qué no? Llegar a que sean nuestros participantes, clientes o como se le queramos llamar, usuarios de nuestros servicios, que sean participantes independientes y que tengan conocimiento suficiente como para desarrollar sus propios programas, ¿no? Y por último, yo creo que también forma parte de esta idea amplia de los profesionales y las implicaciones, la alfabetización física amplia o motriz amplia, es decir, porque que sepan valorar qué es un buen servicio, que sepan valorar quién es un buen profesional, porque en el fondo somos consumidores y esto va a ser importante y va a contribuir a que seamos nosotros también mejores profesionales. Ellos tienen que percibir, tienen que valorar estas cosas y debería formar parte de nuestra responsabilidad también, de alguna manera, transmitir esto en nuestro quehacer profesional. Y no quiero extenderme más porque hay dos personas más y si no voy a asumir mucho tiempo. Así que si alguien quiere contactar conmigo, tienen el correo electrónico y podéis hacerlo sin ningún problema cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que después de estar todo el día oyendo hablar de patología, está bien una visión más cercana a este concepto global de salud. Seguimos un poco con receta, nos metemos otra vez allá saco en los números, luego en la mesa redonda podremos hablar con Pepe. Bueno, pues no sé si presentaros a José Luis, que es en parte culpable de que estemos hoy aquí, creo que lo conocéis todos. José Luis Herreros es el presidente de nuestro colegio profesional aquí en la Comunidad Valenciana, que me está tirando, como veis, tenemos una buena relación, me tira de la silla. Entonces, sí, voy. Bueno, pues llevamos unos cuantos años trabajando con José y es difícil seguirle el ritmo, pero os va a contar cómo se empezó a hacer aquí la receta en la Comunidad Valenciana y, bueno, me callo. Se escucha, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, pues sí que me gustaría agradecer a todo el equipo de trabajo del Departamento de URFIDE el currazo que se han pegado para organizar estas jornadas, así como los compañeros también de la Junta de Gobierno, ¿no? que han hecho posible todo esto, porque bueno, al final de la película Cristina y yo somos un poco la cara visible, pero la verdad es que ha habido mucha gente trabajando detrás para que estas jornadas salgan bien, ¿no? Y luego, por supuesto, pues agradeceros a todos los compañeros que habéis venido de otras comunidades. Me lo estoy pasando teta, de verdad, me lo estoy pasando genial, estoy aprendiendo un montón. Os vamos a intentar copiar algunas cosas y evitar no hacer otras, ¿no? Y aprovecharnos también un poco pues ese, del camino que habéis recorrido, porque aquí en Comunidad Valenciana, pues aunque sí que es cierto que ha habido diferentes experiencias que se han trabajado sobre todo a nivel de municipios, bueno, algunas con más continuidad, otras con menos, algunas con más recursos, otras con menos.
incluso algunas haciendo y desarrollando un modelo razonablemente parecido. Pues lo cierto es que no hay una estrategia aún, no hay un modelo aún definido con recorrido como pues puede ser el Ferrari del PAFES o el Lamborghini de Murcia. Nosotros somos un SEAT, con toda nuestra humildad lo digo, pero bueno, aspiramos a ser como mínimo un SEAT con un motor turbo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí lo que os voy a contar yo es la experiencia que hemos desarrollado, que tuvimos la oportunidad de desarrollar en el municipio donde yo trabajo, que es el municipio de Benicarló. Os ubico al norte de Castellón, ¿vale? El penúltimo pueblo, después ya es Vinaros y luego Tarragona, en el cual, pues a partir de un proceso de reflexión del Plan Estratégico Municipal de Deportes, pues mi compañero aquí presente en el público, Jesús y yo, que somos los dos un poco frikis de estas cuestiones, pues nos planteamos qué podíamos hacer con toda esa gente que no hacía actividad física, gente que estaba en actividades municipales que por cuestiones sobrevenidas o de salud tenían que dejar de hacer actividad, gente que no hacía nada, gente que iba al médico y el médico, incluso con el consejo o la recomendación de actividad física, pues no encontraban ese puente, ¿no? Esa unión de inactividad / sedentarismo hacia una vida un poquito más activa. Y bueno, y empezamos a darle vueltas, empezamos a trabajar en un modelo, en un pequeño protocolo, el cual le acabamos dando pues formato escrito y el cual pues al final le quisimos dar un marco jurídico a través de un convenio, y a partir de ahí empezamos a tocar puertas a las consejerías correspondientes, en este caso primero la de Deportes, luego Sanidad, Secretaría Autonómica, Dirección Generales, Subdirección General de Organización Asistencial, Subdirección General de Salud Pública, etc. ¿no? Entonces, pues bueno, nos ha dado una cierta experiencia en todo este camino recorrido. Algunas cosas creo que las hemos hecho razonablemente bien, otras mejorables y otras, desde luego, pues están por mejorarse mucho más, ¿no? Entonces, ahí tenéis un poco el resumen, ¿no?, de lo que voy a hablar hoy. Me voy a centrar sobre todo a partir del punto 3 y 4, porque entiendo que, bueno, las dos primeras cuestiones sí que los ponentes anteriores ya las han desarrollado bastante, sobre todo Pepe ahora, bueno, nos ha puesto un poco en el sitio a nivel conceptual y creo que además a todos los presentes no hay que convenceros ni explicaros de las bondades de la actividad física y del ejercicio físico, ¿no? Sí que, bueno, pues me ha parecido interesante poner la cuestión terminológica por medio, porque pues a nosotros nos costó al principio tener que traducir todo lo que teníamos en la cabeza a un idioma entendible por el ámbito sanitario, sin levantar, por supuesto, susceptibilidades de nadie, sin entrar en cuestiones y en competencias que no eran de nuestro ámbito y, por supuesto, desde la más absoluta humildad, ¿no?, ofreciendo en este caso la idea que llevamos como una ayuda y no como una sustitución a otros profesionales del ámbito sanitario, como pueden ser fisioterapeutas, enfermeros, etcétera, pues que también hacen promoción de la salud, ¿no?, y de la actividad física, ¿vale? Con lo cual, bueno, en fin, todo esto le dimos forma en el proyecto, remitiéndonos a la normativa existente Comunidad Valenciana, respecto de la conceptualización de actividad física y deporte. Bueno, nos remitimos también a diferente terminología utilizada por el propio Ministerio de Sanidad. Quisimos, en un alarde un poco de atrevimiento también, pues entender o plasmar en el proyecto lo que nosotros entendíamos por un programa de prescripción de ejercicio, ¿no? Y bueno, hay un poco esas 6 conclusiones, ¿no? Entendíamos que hacía falta un diagnóstico y una prescripción y una derivación, como por parte del sanitario correspondiente. Debía hacerse un tratamiento, lo ha comentado Pepe antes, no solamente holístico, más a nivel comunitario, sino también bajar al detalle y llegar a la prescripción supervisada. Había que trabajar con gente y, por lo tanto, pues individualizar lo máximo posible la actividad física, el ejercicio físico que hicieran y bueno, ya, por supuesto, el trabajo multidisciplinar, en este caso con médicos y enfermeros de atención primaria y siempre desde el rigor y la evidencia científica en lo que se planteara, ¿no?
lo han hablado antes también, pero bueno, me parece interesante volver a ponerlo. Nosotros entendimos desde el principio que no es lo mismo el consejo o la recomendación genérica, que la prescripción genérica, que la prescripción de ejercicio físico supervisado, que la programación, individualización, ejecución y evaluación. Que entendimos que eso sí que, pues bueno, era una competencia más directa, la praxis realmente que nosotros íbamos a proponer realizar en este programa, ¿no? Me voy a saltar, en fin, todo lo que es la evidencia científica, un poco he hecho un resumen de todo el grado de evidencia que representa en la salud pública y especialmente también en la atención primaria la prescripción de ejercicio. Como os voy a pasar el Power, ahí tenéis los papers un poco. Pero bueno, me ha parecido también interesante poner algunos, para que veamos que la cuestión de la prescripción de ejercicio físico no es una cosa que nosotros estemos ahora aquí inventando la rueda, ni muchísimo menos. Lleva mucho tiempo en el ámbito científico. En el ámbito privado y en el alto rendimiento, los equipos multidisciplinares pues llevan desde hace muchísimos años y el reto lo tenemos, pues cómo bajar esto a las administraciones públicas y sobre todo cómo bajarlo luego a nivel local, ¿no? Que es un poco el servicio de proximidad de la parte de práctica deportiva, servicios deportivos que el ciudadano suele utilizar más, ¿no? Bueno, me ha parecido también interesante que esa prescripción de ejercicio no tiene que ser solo, nosotros así lo orientamos, lo teníamos en el proyecto orientado, no era solamente con cuestiones de patología, sino también de otras enfermedades mucho más complejas, como puede ser el cáncer. Sí que es verdad que aunque en el proyecto lo tenemos descrito, esa derivación directamente de ámbito hospitalario al programa no la hemos podido desarrollar por cuestión de tiempo y recursos, pero bueno, la tenemos, no sé quién comentaba antes, creo que era Miquel Brincas o algún compañero que planteaba alguno de los servicios que tenían en su modelo pero no lo habían podido desarrollar, ¿no? Pues bueno, a nosotros también nos ha pasado, somos un municipio pequeño y los recursos son los que son, ¿no? Como resumen un poco de la contextualización del programa, y fueron barreras que tuvimos que romper también en las conversaciones y reuniones y visitas que hicimos a centros de salud y a otros compañeros de otros programas, pues bueno, decir que aunque está claro, o la mayoría, por lo menos de los profesionales con los que nosotros nos entrevistamos, tenían claro los beneficios de la actividad física, el ejercicio, pues el problema principalmente residía en la seguridad, ¿no? En la seguridad que un médico o un enfermero de primaria nos decía a la hora de, bueno, de acuerdo, yo receto o prescribo, pero esa persona ¿a dónde la envío? ¿A quién la envío? ¿Cuándo la envío? ¿Cómo se la supervisa? ¿Qué seguimiento se le hace? ¿O nos quedamos en un mero consejo y en una mera recomendación, ¿no? Entonces, pues bueno, si tenemos en cuenta esas problemáticas y tenemos en cuenta además todo en fin, las pirámides poblacionales, esperanza de vida, etcétera, etcétera, tenemos en cuenta además pues todos los estudios a nivel de econometría que se están haciendo sobre la viabilidad del propio sistema sanitario, bueno, poniéndolo incluso con algunos estudios en bastante entredicho la propia viabilidad. Si tenemos en cuenta además que hay un montón de evidencia científica que nos estaba recomendando pues que había que bajar ese nivel de prescripción y no quedarse solo en la mera recomendación, nos topamos con la realidad de la sanidad, ¿no? Y la realidad de la sanidad, por mucho que médicos y enfermeros pues quieran derivar o quieran participar en este tipo de programas, es que los recursos son los que son. Y más después del COVID, pues esto aún se ha puesto más de manifiesto. El tiempo que pueden dedicar los médicos y enfermeros pues, por paciente es el que es. La formación muchas veces que tienen es la que es poca y nula. Y entonces, pues bueno, en fin, esto lo pongo también como anécdota. Recientemente, pues la especialidad de medicina deportiva también se está poniendo un poquito en entredicho. Entonces, pues bueno, todo esto fueron barreras con las que nos encontramos y que tuvimos un poco que romper o convencer en este caso para que nos dejaran hacer la idea que nosotros llevábamos, ¿no? El hijo, al final, cuando lo dimos a luz, pues bueno, es un programa que nace en este caso desde el Departamento de Salud, ¿vale? Con el visto bueno también de los médicos y enfermeros de atención primaria en nuestro municipio, integrado dentro de las estrategias que contempla el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y la SESO Salud,
También nos adherimos a la estrategia del Ministerio, la Red Española de Ciudades Saludables, tuvimos el asesoramiento también de compañeros del colegio, de la Universidad de Lleida, y bueno, y también pues a Ricardo lo abrasé durante bastantes meses telefónicamente para que me orientara un poco de cómo poner todo esto en marcha. Y bueno, y al final pues el trabajo, pues tuvimos la suerte de que tuvimos una mención como buenas prácticas de la OMS, ¿no? A nivel un poquito más teórico, pues esto lo voy a avanzar porque ya lo ha comentado Pepe antes, es un modelo que nosotros nos centramos en los determinantes de salud, ¿vale? Es decir, que vais a ver ahora que actuamos y realizamos acciones a nivel comunitario, pero bajamos también a la prescripción de ejercicio físico más individual, ¿vale? Nos intentamos centrar sobre todo en gente mayor, ¿vale? Porque los criterios de inclusión y de exclusión que regulan el convenio mediante el cual pusimos en marcha el programa, pues sobre todo se orientaban a factores de riesgo cardiovascular, patologías crónicas lumboesqueléticas de espalda, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el perfil mayoritario que tenemos es de gente mayor, aunque es cierto que tenemos también gente más joven, ¿no? Y bueno, todo esto se acabó encajando también a nivel de marco teórico, pues dentro de las líneas estratégicas que contempla el Plan de Salud, el cual, pues dentro de sus diferentes líneas y objetivos, pues contempla, ahí tenéis en rojo, pues muchas de las orientaciones que nosotros pues trasladamos al proyecto escrito cuando lo pusimos en marcha y empezamos a tocar las puertas. Bueno, posteriormente, cuando se puso en marcha este marco jurídico, el convenio, pues se pudo reutilizar por otros municipios que pusieron no el mismo programa, pero sí utilizaron el marco jurídico modificando algunas cuestiones del algoritmo de intervención que ahora comentaré. Y bueno, y voy un poco ya al lío y me meto de lleno con el programa, ¿vale? Tuvimos que ver lo que se estaba haciendo a nivel estatal. Bebimos bastante de la experiencia del programa Caminem en Lleida, Mujimén, por supuesto, el PAFES, el Activa y del ejercicio de Cuida. Y bueno, estas fueron un poco las fases que nos llevó a prepararlo todo, ¿no? Redacción, reuniones, redacción del proyecto del borrador, consultas con expertos, reuniones, llamadas de teléfono, pasar todo este proyecto ya, digamos, a protocolos concretos de intervención, ¿vale? De comunicación con el médico y con el enfermero, respecto del documento que nos intercambiábamos, el volante de derivación, el contenido del consentimiento informado, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso fue pues la parte de arriba que veis, fase de elaboración y diseño del proyecto. Cuando ya tuvimos la parte más teórica desarrollada es cuando nos pusimos a dimensionar el servicio económicamente, trámite interno del ayuntamiento para aprobar la puesta en marcha, trámite externo, reuniones con direcciones generales, informes de no duplicidad de competencias con diferentes subdirecciones generales, etcétera, etcétera, etcétera. Formación más a nivel local que hicimos con médicos y enfermeros y ya la puesta en marcha, ¿no? Y a partir de ahí pues a pedir dinero a los diferentes equipos de gobiernos y líneas de subvenciones. El convenio, que es el marco jurídico que os comentaba, bueno, en esencia tiene una serie de obligaciones por cada una de las partes intervinientes, que en este caso es Sanidad y el Ayuntamiento. En resumen, el Ayuntamiento lo asume todo, tiene que aportar el personal, no es necesario que todo el personal obviamente esté en plantilla, se puede externalizar, eso sí. La normativa vigente aplicable, en este caso nosotros incluso sin tener aún la ley de regulación de profesiones aprobada, pues bueno, nos tuvimos que remitir a la ley autonómica del deporte y al resto de normativa laboral, ¿de acuerdo? Y las obligaciones, en este caso, las cuales se comprometía Sanidad, también establecidas en el convenio, pues iban principalmente a la participación activa, derivando a las personas que cumplían los criterios de inclusión y de exclusión al programa, y facilitarnos en ese informe de derivación los datos necesarios para hacer la prescripción más individual, ¿no? Peso, altura, frecuencia cardíaca, patología principal por la cual la persona era derivada, si tenía alguna contraindicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Otros aspectos importantes del marco jurídico que regulaba el convenio, pues bueno, os he puesto ahí algunos, ¿no? Tener muy claro que el acto médico como tal de establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión al programa, diagnóstico, prescripción y derivación era un acto sanitario,
Nosotros interveníamos en las cuestiones de programación, individualizar las cargas, ejecutar la actividad y el seguimiento y la evaluación. Nos autoimpusimos también que el personal tenía que tener titulación de grado y alguna especialización vía máster en salud o en prescripción de ejercicio. Obviamente, obligaciones laborales y fiscales al día, ajustarse a la normativa vigente, cuestiones de, en fin, denominaciones, utilizar también terminología que la propia SASA Salud establecía en la estrategia autonómica. Y bueno, otra serie de cuestiones como puede ser el texto de consentimiento informado y las comisiones de seguimiento, ¿vale? Las líneas de actuación del programa, como os digo, es la parte de atención comunitaria, en la que, pues bueno, se trabajaron sobre todo a través de las guías de la SASA Salud, pues diferentes acciones, caminatas, un calendario de reuniones de seguimiento, en fin, diferentes actividades de dinamización comunitaria, rutas, programas de sensibilización de playas sin humos, etcétera, etcétera, diferentes actividades en colegios. Y luego la parte de prescripción de ejercicio, perdón, ¿vale? Que empiezo por arriba. En la parte de arriba, la entrada al programa venía por parte de, o bien directamente del servicio de deportes o desde los médicos de atención primaria y enfermeros, los cuales, si la persona cumplía los criterios de inclusión, la convertían, ¿no? Pasaba a ser participante y nos la metían, en este caso la metían en su agenda. El médico y enfermero, que es el primer cuadro azul grande que veis, ¿vale? Principalmente médico de atención primaria, es el que establecía si esa persona cumplía los filtros para entrar al programa, ¿vale? En caso de que no, una persona que venía, en fin, estaba con una fase de impotencia funcional, dolor agudo, venía una rehabilitación, lo que fuera que fuese, pues obviamente se derivaba al especialista o al sanitario correspondiente, y si la persona cumplía los programas, entonces se realizaba, y veis el segundo cuadro azul, ¿vale? Se realizaba la prescripción y la derivación al programa, ¿vale? Nosotros tenemos una agenda, que en este caso 2 días a la semana hacemos las entrevistas en el centro de salud, dentro, en una estancia que nos han habilitado, y bueno, los médicos lo que hacían era dejarnos, en este caso, las citas previstas en admisión, y cuando llegábamos, pues en ese caso se cogían las citas de ese día, las entrevistas, y se hacía la entrevista en el propio centro de salud, ¿vale? Podía ocurrir, segundo rombo verde, que la persona asistiera o no asistiera. Si asistía a esa primera visita, pues perfecto, se hacía la entrevista en este caso, ¿vale? Mediante la aplicación de, bueno, el filtro del CLASAF, y una pequeña entrevista sobre hábitos de vida, etcétera, etcétera. Y si obviamente no venía, pues había un protocolo de llamada telefónica para recuperar a esa persona y decirle: señora, tiene usted que volver el próximo día, que tenía hoy visita y no ha venido, ¿no? Después de hacer esa primera entrevista, pasábamos a la parte del Senior Fitness Test, que era la evaluación de condición física, que ya se hacía en las instalaciones municipales, utilizando pues la batería de ejercicios del Senior Fitness Test. Y una vez teníamos la foto inicial, digamos, del participante, a partir de ahí es cuando ya se le prescribía la actividad individual o en grupo, ¿vale? La actividad individual a través de caminatas, con la que se les pautaban días, frecuencia, distancia, etcétera, y la actividad grupal en sesiones de 2 días a la semana de 1 hora, donde principalmente se hacía trabajo multicomponente de fuerza, equilibrio y demás. En un principio pensamos el trabajo por grupos específicos, pero como la derivación también iba siendo con bastante goteo, en municipios pequeños pues ese problema es bastante habitual. Al final lo que hicimos es, incluso con patologías diferentes, realizar grupos heterogéneos, pero sí dentro de la propia sesión, facilitarles en este caso que, si el trabajo era por postas principalmente, pues varias graduaciones de dificultad del ejercicio propuesto, ¿vale? Y bueno, este programa tenía una duración de un curso escolar, ¿vale? No es un programa de laboratorio, con lo cual pues había que tener en cuenta la vida de las personas, ¿no? Vacaciones, que me han cambiado los turnos de trabajo, tengo que cuidar a los niños, a los nietos, etcétera, etcétera. Con los periodos vacacionales, obviamente, de descanso y demás. Y cuando acababa la temporalización del programa, pues en este caso se les volvía a hacer la evaluación final para ver si la persona, pues bien, la dábamos de alta en el programa, o
o la continuamos durante un tiempo, ¿no? Bueno, todo esto quedaba registrado, todo lo que os he comentado, en una base, en una Access propia que nos trabajamos. La cuestión de la prescripción, en este caso, de la actividad autónoma, pues también quedaba registrada en unas rutas y en unas fichas de trabajo. Todo esto lo hemos intentado empezar ya a trabajar a ver con qué formato lo conseguimos digitalizar. Y bueno, y para acabar, bueno, aparte de lo que os he comentado de las cuestiones de didáctica y metodología aprobadas a las sesiones, la evaluación y resultados, pues tuvimos la posibilidad de hacer una evaluación, en este caso con la Universidad de Valencia. Vimos que los resultados principalmente pues iban más en la línea del trabajo grupal que no de la actividad individual. Otro tipo de resultados es una alta participación de médicos y enfermeros del centro de salud. Hemos conseguido también pues más o menos tipificar el perfil tipo de la persona participante y patologías principales, ¿no? Y bueno, con esto voy acabando. Respecto a los retos, un poco en función de la experiencia vivida y las dudas que nos surgen sobre cómo esto puede bajar e implantarse a nivel autonómico, pues entendemos que se debe partir de seguridad técnica y rigor en las intervenciones. Obviamente la cuestión de la digitalización fundamental para poder generar el Big Data que nos ayude a evaluar este tipo de programas y de intervenciones. Y bueno, también pues que todo esto al final, este tipo de programas y ya no en nuestra comunidad, entiendo que en todas, pues ha de partir de la seguridad jurídica para que pues esa brecha que comentaba esta mañana Javier, que hay entre el de la bata blanca y el del chándal, pues se reduzca, ¿no? Hablando el mismo idioma y sobre todo con un marco jurídico, ¿vale?, en el que el sanitario no tenga miedo de derivarnos a una persona, aunque no seamos un profesional sanitario, ¿no? Y nada, yo con esto ya acabo. Si tengo 2 minutos os pongo un vídeo y finiquitamos. ¿No? Hay un señor que se llama ¿Sí? Enrique Elizalde que está allí. Está Enrique, pues ya está. Pues nada, el vídeo os lo pasaré igualmente y ya está. Como tenemos que subir la info. Vale, ¿Sí? pues nada, esto sí, gracias. ¿Cuánto me he ido? Pues casi 6 minutos. Bueno, tampoco me mucho. Vale, pues acabamos la mesa de la tarde con la presencia de Enrique Elizalde del Consejo Superior de Deporte. Voy a hacer el cambio. Enrique es subdirector general del Departamento de Deporte y Salud, Agencia Española de la Protección de la Salud y el Deporte. Y yo creo que es una persona que tiene que contarnos algo muy importante hoy porque viene a hablarnos de los fondos europeos en la prescripción de ejercicio físico y estamos todos esperando, encantados, que nos cuente por dónde va el CSD. Muchas gracias y cuando quieras. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores, al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a la Universidad de Valencia, al Departamento de Educación Física y Esportiva. Gracias, José Luis, gracias, Cristina. Y bueno, no solo mi agradecimiento. A estas alturas, ya que estamos a punto de cerrar la jornada, yo creo que, o por lo menos en mi opinión, yo os felicito por el trabajo realizado y por el resultado que está teniendo esta jornada y por la iniciativa, desde luego. Mi felicitación también, que espero que la extendáis a vuestros equipos de trabajo. Me gustaría poner, pues yo sí que voy a poner un vídeo, para romper un poco. Si me aclaro yo. Vamos a ver, es la carpeta, dentro de la carpeta, es promo, actívate, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver. Antes nos teníamos que mover para subsistir, ahora no. Recorríamos grandes distancias con nuestros propios medios. Hoy en día no lo hacemos. Cargábamos con objetos y enseres y trabajábamos con nuestras manos, pero hemos dejado de hacerlo. La industrialización y las tecnologías nos han facilitado todas estas tareas, pero nuestros cuerpos siguen estando preparados para realizarlas. La inactividad física supone el 4º factor de riesgo de mortalidad a nivel global y se estima que es responsable de alrededor del 27% de la diabetes, del 30% de las cardiopatías isquémicas y del 21-25% de los cánceres de mama y colon.
Aunque el sedentarismo por sí mismo es un factor de riesgo para nuestra salud, hoy en día existen otros factores de riesgo, como el sobrepeso y la obesidad, que unidos a la inactividad, determinan una gran amenaza para la salud entre la población de los países desarrollados. Las personas que asumen la práctica de ejercicio físico como un hábito presentan mejores condiciones físicas y mentales para enfrentar los retos de la vida contemporánea y que el paso de los años provoca. Precisamente la prescripción de actividad física se muestra eficaz en la prevención y tratamiento de gran cantidad de dolencias crónicas no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías isquémicas, los altos niveles de colesterol LDL, la obesidad o el síndrome metabólico. El ahorro que supondría esta prescripción en costes supone al menos 50 euros en gasto sanitario en 15 años por cada euro invertido en la promoción de la práctica de ejercicio físico. Para dar respuesta a esta necesidad, el Consejo Superior de Deportes ha elaborado un plan integral para la actividad física y el deporte, Plan A+D. Por supuesto, enmarcado dentro de un espíritu colaborativo y respeto competencial hacia las comunidades autónomas y demás organismos. Una de las medidas de este plan A+D es conseguir la formación en prescripción de ejercicio físico para la salud de los profesionales sanitarios de atención primaria. El programa de formación Actívate Aconseja Salud es una iniciativa del CSD para que desde las comunidades autónomas faciliten aún más la labor de los profesionales sanitarios como agentes promotores de hábitos saludables beneficiosos para todos. Bien, este vídeo fue elaborado hace 12 años. 12 años. Como podéis ver, efectivamente, ya entonces estaba claro una de las medidas que consideramos importantes, que era la medida de implementar planes de prescripción de actividad y ejercicio físico. El plan A+D, el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, fue elaborado entre 2008 y 2010, en el cual intervinieron más de 100 expertos de todas las comunidades autónomas, de universidades. Algunos de vosotros y algunas de vosotras estáis hoy aquí y lo conocéis perfectamente. 100 expertos que trabajaron en 8 grupos, uno de ellos fue Deporte y Salud, y efectivamente en 2010 se publicó este plan que tenía una perspectiva de 2010, de una década 2010 hasta 2020. Bueno, por mor de la historia, en 2010 y con la crisis que acaeció, realmente no hubo muchos recursos para poner en marcha algunas de las medidas en este plan. Sin embargo, sí que se desarrollaron por parte de otros agentes, que no era el propio gobierno, pero agentes como las comunidades autónomas, pues pusieron en marcha muchas de estas medidas, y efectivamente en esta década pues han aparecido, algunas ya existían, como el PAFES en Cataluña antes de este plan, pero otras se pusieron en marcha en estas fechas, algunas años posteriores, y teniendo en cuenta también este plan. En el año 2020 nosotros estábamos trabajando ya en la evaluación, en el análisis, en comentar qué es lo que había pasado con el plan y si había la posibilidad de implementar un nuevo plan, un plan A+D2 o una estrategia, como se hizo en el año 2018, que hubo un trabajo serio, Ricardo participó en él, de hacer una estrategia nacional contra el sedentarismo. En el 2020, como digo, estábamos analizando todo lo que había pasado para ver si podíamos volver a plantear un plan nacional al respecto, y nos encontramos con la pandemia y con el confinamiento. Asociado al confinamiento, y ahora voy al título de la presentación, aparecieron la posibilidad de utilizar fondos europeos para un plan de recuperación, transformación y resiliencia. En este plan se pidió muchos informes respecto a qué posibilidades, qué medidas podrían implementarse mediante estos fondos europeos, y bueno, pues nosotros elaboramos en el Departamento de Salud muchos informes que teníamos con la evaluación del plan A+D, y el resultado es que vimos que hubo una transposición de algunas de estas medidas a este plan de recuperación, a los fondos europeos. ¿Cómo fue esta transposición? Pues es lo que voy a intentar un poco explicar hoy, y cómo estamos, digamos, ya actuando con los fondos europeos en relación con la prescripción de actividad y ejercicio físico.
Bien, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos europeos, que todo el mundo ha oído hablar y evidentemente también parece que es muy positivo, va a haber mucho dinero para poder emplearlo. Bueno, pues tiene una serie de características que voy a intentar enumerar rápidamente. El plan se enmarca con 4 ejes prioritarios: transformación ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género. Y el Gobierno de España, con estos ejes prioritarios, estableció 10 políticas palancas, entre ellas la industria cultural y del deporte. El plan establece 10 políticas palancas. Como he dicho, es el impulso a la industria de la cultura y del deporte, es una de ellas, la 10ª. Es el único país que ha puesto el deporte dentro como uno de los ejes de su plan de recuperación. Y bueno, todo el mundo a nivel de esto que significan inversiones, pues a priori, y habréis podido escuchar en muchos medios, se iban a dedicar al fomento del deporte explícitamente 300 millones de euros. En el componente que se llama 26, hay 30 componentes, perdón. El componente 26, fomento del sector deporte, 300 millones. En 3 elementos clave. 1, el plan de digitalización del sector del deporte, plan de transición ecológica e instalaciones deportivas y el denominado plan social del deporte, que tiene que ver con eventos internacionales y con la igualdad. Pero no son los únicos elementos que tiene el plan de recuperación. Tiene otros elementos que no son inversiones, que se denominan reformas. Concretamente en el componente 26 se establecieron 3 reformas. ¿Qué son las reformas? Pues son elementos, digamos, legislativos o normativos que, no siendo inversión, son fundamentales o son esenciales para poder retener los fondos europeos que se van a transferir de Europa. Concretamente, estas 3 reformas son las que veis: la nueva ley del deporte, que esta ya está cumplida, puesto que el Gobierno ya ha trasladado al Congreso de los Diputados el proyecto de ley, con lo cual el Gobierno ya ha cumplido. Otra muy importante, que algunos de vosotros lo veréis con mucho agrado, es la ley de profesiones del deporte, que se está trabajando en ella porque también es una obligación para retener los fondos europeos, que tiene que estar lista por parte del Gobierno y se trasladará también al Congreso de los Diputados. Y una tercera reforma que se denomina la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física. En realidad, pues es lo que estaba hablando anteriormente, es la oportunidad de volver a elaborar un plan nacional, un plan integral, en este caso con la denominación de una estrategia nacional y más específica contra el sedentarismo, contra la inactividad física. Las 3 inversiones, ahí sí que son los 300 millones de euros, están descritas o enumeradas en la columna de la derecha. Bien, dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte, en el componente 26, si lo podéis, está accesible lógicamente en la página web del Plan de Recuperación, podéis ver que se desarrolla una serie de descripción del objetivo. En la descripción de la Estrategia Nacional se comenta la necesidad de poder, o la posibilidad de abordar determinadas inversiones. Concretamente aparece este cuadro donde una de las posibles inversiones es ver la posibilidad de hacer un mapa de recursos del deporte español, hacer un plan de comunicación y sensibilización sobre hábitos saludables, investigación en el ámbito de la actividad física beneficiosa para la salud, formación digital en el sistema deportivo, fomento del ecoturismo, inclusividad a la práctica de actividad física, y ahí es donde aparece la prescripción de ejercicio de actividad y ejercicio físico, como una inversión que parcialmente contribuirá o que es un elemento esencial de lo que es la estrategia de fomento del deporte. Estas inversiones, esta estrategia nacional se tendrá que desarrollar a partir de ya y hasta la fecha del 30 de diciembre del 2023, pero al mismo tiempo también se van a tener que desarrollar las inversiones si no queremos perderlas. Y algunas de estas inversiones son las que se enumeran en el lado de la derecha. Esas inversiones, ¿con qué fondos se van a poder realizar? Pues el Gobierno y Europa decidieron que se ubicaran en la inversión del plan de digitalización del sector de deporte. Es una decisión que se tomó y es ahí donde aparece la prescripción de actividad
y ejercicio físico como inversión dentro del plan de digitalización del sector deporte, dentro de lo que será la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte. Ahí se describe un objetivo, es mejorar la resiliencia, accesibilidad, eficacia del sistema de salud, etcétera. Un objetivo genérico que debe que con esta inversión debería de ser posible ayudar a lograr ese objetivo. Evidentemente, la prescripción de actividad física y ejercicio físico, si nos atenemos a las competencias que tenemos establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, obviamente no son competencias del Consejo Superior de Deportes, son competencias en las comunidades autónomas, en todo caso en los propios ayuntamientos, y en este sentido una de las posibilidades que tienen los fondos europeos es la de territorializar estos fondos, trasvasando estas ayudas a las competencias que sí que tienen las comunidades autónomas en cuanto a sanidad y en cuanto a deportes. En este sentido, cuando analizamos la posibilidad de cómo hacemos este trasvase de fondos para realizar un plan nacional de prescripción de ejercicio físico, que era lo previsto en su día y en el plan AMARDE, un plan que tenía que ser realizado junto con el Ministerio de Sanidad, en este caso nos encontramos con que estos fondos son de deportes, se van a transferir a las comunidades autónomas, territorialización, perfecto, pero se van a transferir a las direcciones generales de deportes. Con lo cual también mediatiza mucho, hemos tenido que ver la manera de cómo abordar un plan de prescripción, sabiendo que es necesariamente colaboración entre los sistemas de salud y los sistemas deportivos. Al mismo tiempo también que tenemos que transferir esos fondos, cómo lo transferimos y qué condiciones mínimas se tendrían que cumplir para que realmente estemos hablando de planes de prescripción de actividad y ejercicio físico. Entonces nos planteamos una serie de objetivos que de alguna manera, de forma muy básica, establece una estrategia común que pueda ser diversificada, diseñada y adaptada a la idiosincrasia territorial de cada comunidad o ciudad autónoma, con la necesidad o la necesaria colaboración entre el sistema de salud y el sistema deportivo. Al día de hoy, como hemos podido observar, ya hay programas muy elaborados o programas muy incipientes con experiencia, pero hay muchas comunidades autónomas que no han salido precisamente al estrado, precisamente porque todavía no tienen diseñado un plan nacional en su comunidad autónoma y en algunos casos, en el mejor de los casos, tienen proyectos piloto o proyectos muy puntuales. En este caso, cuando se plantea transferir estos fondos de una manera lo más que pudiera servir tanto para los que ya tienen planes como para los que no tienen planes, pues de alguna manera que hubiera un denominador común. Y eso es lo que nosotros denominamos el objetivo de establecer una estrategia común, pero que se adapte a las realidades de todas las comunidades autónomas. Estando en los fondos en el plan de digitalización, una parte muy importante, pero que ya se ha visto que es real esa necesidad, es la oportunidad de, con los fondos, de implementar las herramientas digitales oportunas que aseguren y faciliten la comunicación de la prescripción en el ámbito sanitario y la derivación al sistema deportivo comunitario de personas inactivas o con patologías. En este sentido, pues la comunicación a través de la digitalización de procedimientos para derivar las personas inactivas o con patologías, derivarlas y que pueda llegar esa derivación a una unidad de actividad de ejercicio físico, que luego comentaré, que pueda haber un programa donde, o sea, una aplicación informática o un sistema informático, una plataforma digital donde poder almacenar todos los programas que se van desarrollando, los resultados que se van obteniendo, el seguimiento de los pacientes y, muy importante, también el poder hacer retroalimentación, el informe del resultado de la aplicación de los programas a el inicio, que es la prescripción en el sistema sanitario. Todo eso hoy en día se puede hacer de forma digital. Algunos de vosotros y de vosotras ya habéis explicado cómo lo hacéis en vuestra comunidad. Lo importante es tener esta posibilidad, esta idea de ver cómo desarrollarla y tener los recursos para poder implementar herramientas digitales que puedan abordar precisamente en función de cada comunidad de la mejor manera posible esta prescripción. Entonces es muy importante el tema de los fondos europeos, lo relativo a la elaboración de herramientas digitales. En el sentido más amplio,
cómo mejorar las que ya se tienen, cómo implementar de forma lo más sencilla las que todavía no existen, pero también se puede abordar también la digitalización a través también de páginas web que puedan comunicar con los posibles pacientes, con personas que puedan estar interesadas, donde sean páginas web donde sean repositorios también de recursos de promoción de actividad física, pero también de recursos para profesionales. O sea que realmente cuando hablamos de digitalización de herramientas digitales no solamente nos centramos a aplicaciones, sino también a aplicaciones que pueden servir con el objetivo final, que es precisamente la promoción y prevención de la salud con la actividad física y el deporte. Otro elemento que también nos planteamos con lo que ya conocíamos del plan integral es la importancia de la formación, que voy a decir después de todo lo que he escuchado esta mañana y hasta ahora mismo, la necesidad de formación. En el plan integral tengo que decir que, y el vídeo en realidad está hecho para la formación de personal sanitario. En aquel momento pensamos que era muy importante la formación del personal sanitario, precisamente por las carencias que ya detectamos entonces y que hoy se han puesto de manifiesto en la mayor parte de las intervenciones que habéis realizado. Entendemos que hay un gran desconocimiento por parte del profesional sanitario, pero también tengo que decir que cuando hemos conocido experiencias donde se ha fomentado la formación de profesional sanitario, es cuando vemos que ese sistema, esos profesionales sanitarios han entendido la necesidad de otros profesionales para poder ejecutar programas de actividad física y ejercicio físico. Y es cuando realmente adquieren un poco el compromiso de que efectivamente la prescripción de actividad y ejercicio físico es muy importante y además debe estar desarrollada por profesionales especializados, como son los profesionales de la educación física y deportiva. Al día de hoy, una de las patas que vemos no solamente es continuar con la formación de profesionales sanitarios, sino también la necesidad de la formación de profesionales de la educación física, profesionales con titulación universitaria en ciencias de la actividad física y el deporte, que en definitiva son los que posteriormente van a recibir la prescripción y van a coordinar o ejecutar los programas que se consideren necesarios de la forma más eficiente, pero sobre todo de la forma más profesional. Y eso para nosotros del Consejo Superior de Deportes tenemos muy claro quién es ese profesional. Son profesionales con titulación universitaria en ciencias de la actividad física y el deporte. Otro de los objetivos que también veamos en programas ya que están en desarrollo era una carencia que hay en muchos sitios, ¿dónde va la prescripción, la derivación? ¿Dónde va la derivación? ¿A qué estructura? Entonces, viendo otros programas que están en marcha, veamos la necesidad de que, cómo se denomine, pero generar unidades de referencia, unidades activas de ejercicio físico, que pueden ser unidades como tales, ubicadas en un sitio, pero también puede ser un elemento de responsabilidad, es decir, un profesional que ya esté trabajando en el sistema deportivo y asume de alguna manera esa responsabilidad y luego con los medios que tiene o con los medios que se pueda aprovechar de estos fondos europeos poder desarrollar, poder aplicar los programas que se consideren necesarios para abordar la prescripción. Entonces, para nosotros es un objetivo muy importante la posibilidad de crear estructuras deportivo-comunitarias locales contando con educadores físicos y deportivos, creación en definitiva de unidades activas de ejercicio físico o como se denominen. Hoy hemos visto ejemplos muy positivos de cómo se está haciendo eso, en algunos casos de prescripción realmente pura, supervisada, en otros casos más orientados a la prescripción, pero digamos al Consejo de Actividad Física. Nosotros hemos incluido precisamente el título o el proyecto como prescripción no solo de ejercicio físico, sino también de actividad física para dar cabida a todas estas iniciativas que hoy nos habéis explicado. Y en definitiva, pues el último objetivo es el que ya figura en el componente 26 del plan de recuperación. ¿Cuánto dinero se destina a este proyecto? Bueno, por la Unión Europea y el Gobierno de España estableció para este programa 9 millones de euros. 9 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas y que se van a transferir durante este año 2022. ¿Cuál es el mecanismo para transferirlos? Pues tiene que ser aprobado por la Conferencia Sectorial del Deporte. La Conferencia Sectorial del Deporte son los consejeros con competencias en deporte
Pero dentro de la Conferencia Sectorial del Deporte, antes está la Comisión Sectorial del Deporte, que son los directores generales de deportes. ¿En qué punto estamos ahora? Bien, durante varios meses y varias reuniones nos hemos reunido con un grupo de trabajo que hay, un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial, que es el grupo de trabajo de hábitos saludables, donde han participado personas como Maika, como Miquel, como Gildo, no sé si me dejo a alguien más, como Eva Navarro. Vale, seguro que me dejo a alguien. Iván Clavel, perdona. Como veis, personas que han intervenido hoy. Y bueno, pues hemos estado discutiendo durante este tiempo y durante 3 reuniones sobre qué criterios de reparto serían aplicables y al mismo tiempo, de alguna manera, adivinando cómo poder desarrollar posteriormente estos programas. Pero fundamentalmente nos hemos centrado, porque era la urgencia que teníamos, en cómo repartir el dinero y con unos condicionantes. ¿Cuáles son los condicionantes? Los condicionantes es que tiene que ser con criterios objetivos. Antes de pasar a explicar cuáles son los criterios que hemos aplicado, que hemos acordado, porque ya la Comisión Sectorial ya ha aprobado el acuerdo de esos criterios, pues bueno, remarcar que el dinero, bueno, se va a transferir este año, pero una vez transferido se entregará de una vez y debe ser justificado completamente antes del 31 de diciembre de 2023. Esto viene dado no por el Consejo Superior de Deportes, sino por la Unión Europea. No obstante, también tengo que señalar que el proyecto puede basarse en otros que ya han tenido lugar siempre y cuando las inversiones hayan sido hechas a partir de febrero de 2020. Es decir, algunas actuaciones que he oído hoy, algunos gastos de los que habéis asumido durante este periodo de tiempo podrían ser susceptibles, serían gastos elegibles para estos fondos europeos que se van a transferir. Pero siempre y cuando se ajusten a los acuerdos que se reflejen en los convenios, lógicamente, o sea, que tengan que ver con lo que es el objeto de este plan. Vamos a por los criterios. Perdón, también se me olvidó muy importante. Cuestiones a tener en cuenta antes de establecer también los criterios para el plan. Nosotros lo llamamos premisas, necesidades para establecer esos criterios de reparto. Bueno, los puedo enumerar, pero vamos, muy importante, la vinculación estrecha de Dirección General de Deporte con los respectivos servicios autonómicos de salud. Sabemos que esto es muy difícil. Hoy nos habéis mostrado que tenéis experiencias, en algunos casos positivas, en otros casos difíciles, pero que se han resuelto, y en muchos de los casos todavía está sin resolver. Nosotros hemos hecho una acción con el Ministerio de Sanidad y con el que estamos en colaboración con ellos, y lo que sí hemos hecho, les hemos pedido, y así lo han ejecutado, como hemos confirmado con Gildo, que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Pública, ha enviado un correo y una indicación a la Ponencia de Salud Pública de todas las comunidades autónomas, explicándoles que este programa de prescripción de actividad y ejercicio físico está en marcha, que va a haber fondos europeos que va dirigido a las Direcciones Generales de Deportes, y que, por favor, colaboren y faciliten la gestión de estos fondos en aras de la necesaria cooperación, que no puede ser de otra manera, que tiene que haber entre el sistema sanitario y el sistema deportivo para lo que es la prescripción de actividad y ejercicio físico. Eso ya era una cuestión que nosotros nos planteamos. Vamos a seguir trabajando con Sanidad, pero en definitiva quien más lo tiene que trabajar es cada una de las comunidades autónomas. Y ahí sí que vemos diferencias que, bueno, pues en la medida que podamos ayudar, también colaboraremos para solventar esas diferencias que pueda haber entre los dos sistemas. Otra de las premisas o necesidades es la oportunidad que tenemos con estos fondos europeos de aprovechar la digitalización. Hay muchos campos, como he comentado, por ejemplo, el solventar la comunicación bidireccional entre sistema sanitario y sistema deportivo. Algunos habéis comentado que ya la tenéis establecida, pero quizás se requiere una mejora o una implementación de algún módulo más que ayude a los programas que ya tenéis en marcha. En el caso contrario, si muevo el péndulo al otro lado, pues quizás habrá que ver cómo establecer una mínima herramienta que asegure que cuando el prescriptor decide que una persona tenga que ir a la unidad activa de ejercicio físico, pues sea un sistema digital, un sistema de comunicación
mínimo. En esa gama es la que se puede trabajar, una gama muy amplia. Evidentemente nos gustaría ser muy ambiciosos y hacer la mejor herramienta digital, que probablemente sea la modificación de las historias clínicas de cada sistema de salud, para que de una manera muy fácil, que sería lo deseable, se pueda enviar la derivación a esas unidades activas de ejercicio físico y ahí recibirlas, ejecutar los programas, en esa plataforma digital tener todos los resultados disponibles para su uso propio, pero también para investigaciones, si es el caso. Y ahí también la comunicación bidireccional, volver el feedback al sistema deportivo. Y eso sería una acción que verdaderamente encajaría de lleno con lo que es el planteamiento de este proyecto en los fondos europeos. Claro, una vez que se transfieren los fondos, y ahora viene lo peor, pues es necesario coordinar entidades que tengan que ver con la formación. Ahora veremos la necesidad de formación que tenemos, conseguir que esa formación tenga acreditación, muy importante para todos los profesionales, ya sean sanitarios o de la educación física. Nosotros estamos pidiendo a las comunidades autónomas que ya intenten trabajar, y hoy lo hemos hecho en el espacio de recorrido de aquí a la cafetería, ver cómo podemos resolver la colaboración entre el sistema deportivo y las futuras unidades de ejercicio físico, cómo se crean esas unidades si no están creadas. Implicar a los servicios deportivos municipales, comarcales. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para ello. Todos los estáis explicando, José Luis lo acaba de explicar ahora, el arduo trabajo que ha significado poner en marcha Bioactivo. El arduo trabajo, muchas horas me imagino que han sido. Ahora tenemos menos horas y sin embargo tenemos el reto de poner en marcha este tipo de programas. No solamente están esas premisas y necesidades, también hay que prever la gestión, y hemos estado hablando hoy con Begoña, hay que prever qué licitaciones, qué vamos a licitar, qué vamos a contratar, qué convenios vamos a hacer, cómo se hacen esos convenios. Y esto os tengo que decir que es complicadísimo, porque los plazos son muy estrechos y la normativa es muy complicada. Ya es complicada los que sois gestores deportivos, y aquí está el presidente de los gestores deportivos de Valencia, pero hay muchos gestores que estáis aquí presentes, conocéis perfectamente cuáles son las dificultades burocráticas que tenemos para poner en marcha cualquier contrato, cualquier convenio. Bueno, pues lamentablemente os tengo que decir que se tiene que cumplir la normativa europea y todavía hay más condicionantes que, en la medida que podamos, desde la Oficina de Técnica de Digitalización intentaremos ayudar desde el Consejo Superior de Deportes para resolver. Pero ya os digo, lamentablemente tenemos que realizar todas estas gestiones, y por eso desde hoy os digo que intentemos ver cómo solucionar aquellos problemas que tengamos, solucionar entre todos. La solución en algunos casos no la va a tener el Consejo Superior de Deportes, la solución la tenemos que encontrar entre todos, porque los condicionantes no vienen del Consejo Superior de Deportes, los condicionantes vienen de la Unión Europea. Todas estas acciones administrativas, desde luego, tienen que cumplir con algunos reales decretos que establecen cómo es el seguimiento de estos fondos europeos y la información que todo el que participe en estos fondos europeos tiene que proporcionar al Gobierno en cascada. Es decir, las acciones de las comunidades autónomas tendrán que informar a través de un programa que se ha establecido, el programa COFI, tendrán que subir la información para que la valide el propio Gobierno y la pueda validar en la Unión Europea. Con lo cual es otra de las complicaciones que tendremos. Y todo ello lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre de 2023. Hay rumores de que se podría ampliar este plazo, pero lamentablemente el día de hoy os tengo que decir que el plazo es el que veis y tiene que estar completado absolutamente. Respecto a los criterios, ya os he comentado que hemos tenido varias reuniones, ya se ha acordado en la comisión sectorial la aplicación de estos criterios. Tuvimos discusiones al respecto, la verdad es que no era nada fácil, pero nada fácil, porque una de las cuestiones básicas era que los criterios de reparto, para repartir el dinero en su totalidad, los criterios tienen que ser establecidos en el momento en que se hace la aplicación de los criterios. No vale un criterio, decir, bueno, pues en función del número de personas que integres en los programas de actividad física, a más número, más dinero tendrás.
o si creas más unidades activas de ejercicio físico vas a tener más dinero de los fondos que si creas menos. No era posible eso. Teníamos que establecer los criterios objetivos antes y hacer el reparto con carácter previo. Y eso nos ha condicionado. En ese sentido planteamos 3 posibles criterios. Bueno, uno muy sencillo, es decir, para las comunidades autónomas más pequeñas o para las ciudades autónomas del centro de Melilla, como mínimo, un mínimo que les permita arrancar. Y en ese se estableció pues, un mínimo de 100.000 euros. Y luego dos grupos de criterios, unos ligados al territorio, que creo que es muy sencillo de entender, y otros que pensamos que deberían de estar ligados al proyecto, aunque fuera de carácter previo, pero ligados a que se hicieran una serie de cosas mínimas en estos proyectos de actividad, de prescripción de actividad física y de ejercicio físico. Los criterios ligados al territorio, bueno, pues son muy típicos, obedecen evidentemente a estadísticas oficiales, porcentaje de población en cada comunidad autónoma, número de municipios, insularidad, España despoblada, número de centros de salud, consultorios locales. En cada territorio hay diferencias, en unos hay más de unos que otros, hay muchos centros y consultorios en Andalucía, hay muchos municipios en Castilla y León, luego en Murcia hay menos, pero cada uno tiene sus características y en un momento dado, de alguna manera, es el dibujo o la aplicación de estos criterios no deja de ser el dibujo de la España que tenemos en estos momentos. Con estos criterios ponderados, claro, con una ponderación establecida, pues se repartía el 50% de los fondos de los 9 millones menos los 100.000 euros de cada comunidad autónoma. Los otros criterios más complicados, de alguna manera de establecer, bueno, pues se dibujaron pensando precisamente en un mínimo a conseguir, pero al mismo tiempo un mínimo que pudieran conseguir todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que habéis estado hoy presentando los planes vuestros, ya probablemente cumplís prácticamente todos los criterios, no tenéis ningún problema, pero los que no tienen establecido ningún plan de prescripción, pues tiene que pensarse muy bien cómo llegar a estos criterios. Y en este sentido pensamos que lo mejor es reducirlos. ¿De qué criterios estoy hablando? Bueno, pues por un lado, una cuestión que teníamos muy importante, que tiene que ver con la creación de las actividades, con las unidades activas de ejercicio físico. Y es la incorporación de unos profesionales concretos, profesionales que serían los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces, en función también de, como mínimo, tendríamos que conseguir formar a un mínimo que, a su vez, se van a implicar en esas unidades activas de ejercicio físico. Personal sanitario, lo mismo, como mínimo, que hubiera un porcentaje de población de profesional sanitario que se forme específicamente en prescripción de ejercicio físico. Por otro lado, nos preocupaba mucho también que no se centrara en grandes poblaciones o en determinados municipios. Entonces, también pensamos en la referencia de unidades activas de ejercicio físico hacia municipios. ¿Qué municipios son atendidos por una unidad activa de ejercicio físico? Pues ahí está el número de municipios, menos un 7% como mínimo. Y luego el número de personas, lógicamente, como mínimo, tiene que haber un número de personas que pasen por esos programas de actividad y ejercicio físico. La ponderación, se estableció estos porcentajes, discutibles totalmente también, pero en un momento dado pues se llegó a este acuerdo y es lo que se estableció. Algunos ya discutimos que están, digamos, duplicados, el número de municipios con el número de municipios referenciados a unidades activas de ejercicio físico, es lo mismo, pero nos obliga a la Unión Europea a que pudieran ser estadísticas objetivas oficiales y a veces el determinar unidades activas cuando todavía no se han hecho, en algunos casos sí que están hechas y en algunos casos no están hechos, pero era imposible. Por eso utilizamos esta dinámica de criterios. Y bueno, pues finalmente este es el acuerdo al que se ha llegado, aplicando los criterios, pues este es el acuerdo que se ha llegado al reparto de unos 9 millones destinados al plan de prescripción de actividad y ejercicio físico. En principio todas las comunidades autónomas lógicamente lo conocen, pero para los presentes pues ya veis que son cantidades que pueden parecer, pues depende, yo oigo opinión de todo.
que son cantidades importantes, otras que son cantidades insuficientes. En cualquier caso, pues hemos aplicado todo el proceso que os he comentado y este es el resultado y es lo que se va a transferir a las comunidades autónomas cuando lo apruebe definitivamente en mayo la conferencia sectorial, los consejeros con competencias en deporte. Voy finalizando. Asociados a estos criterios, pues se establecen unas metas, unos indicadores de cumplimiento. Y estos indicadores de cumplimiento tienen que ver precisamente con los criterios ligados al proyecto que he explicado antes. Y establecimos 8. Por un lado, el primero de ellos, aprobar en la comunidad autónoma un plan de prescripción de actividad y ejercicio físico, con la necesaria colaboración entre el sistema de salud y el sistema deportivo comunitario. ¿Cómo se hace en cada comunidad autónoma? Pues hay planes muy elaborados ya, como nos ha explicado en esta ocasión Maika, el PAFES, perfectamente cumplís ya absolutamente esa meta, y en otros casos pues está todavía por dibujar, pero bueno, que con las jornadas que hemos tenido hoy y además con este planteamiento, pues quizá podamos hacer un plan no tan ambicioso, pero sí que contempla los elementos necesarios y que además de alguna manera vinculen a ese sistema de salud y a ese sistema deportivo. Y para los que no tenéis ese plan es un reto, pero yo creo que es un reto alcanzable de un mínimo plan, un mínimo de condicionamiento de lo que significa los planes de prescripción. Por otro lado, lo que hemos hablado de la digitalización, disponer de un sistema, de una herramienta digital, de una plataforma que dé soporte al plan de prescripción, también con la amplitud que os he comentado, ya sea modificando la historia digital y estableciendo una comunicación con las unidades activas de ejercicio físico de forma muy elaborada o de forma mínima, o a través de una web que relacione los dos casos. Eso depende de cada comunidad, se lo tiene que pensar cuál es la manera más eficiente de aprovechar estos fondos europeos. Otra meta, disponer de un curso de formación específica en programas de actividad y ejercicio físico saludables para el colectivo de educadores físicos y deportivos. Asociado a esta meta, en ese plan que se diseñe, en ese curso, que por lo menos un 10% del colectivo de titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte colegiados de la comunidad autónoma sean formados en este curso o con el plan de formación que tenga la comunidad autónoma. La idea también es que esto sea una de las cuestiones que queden de cara al futuro, de cara a ese sistema de formación que pueda continuar en el futuro utilizándose. Lo mismo para la formación de profesionales sanitarios. Disponer de un curso de formación específica en prescripción de ejercicio físico para personal sanitario, médicos de atención primaria y enfermería de la comunidad autónoma. Estos son mínimos. Depende de que la comunidad puede abordar no solamente un plan de formación en estos profesionales, sino en algunos más, si se considera oportuno. Y en este caso, pues formar al menos un número de personal sanitario, un 5% médicos, para compensar, digamos, lo que son dos colectivos en un solo programa de formación de personal sanitario. La meta alcanzar, el número 7, disponer de una unidad activa de ejercicio físico o con la denominación que se determine en cada comunidad, que atienda al menos al 7% de los municipios de la comunidad autónoma. Aquí también hay que explicar, se quiere dar una amplitud, que esas unidades sean referencia para un ámbito territorial lo más grande posible, y aquí lo que estamos explicando es no es una unidad, un municipio, sino una unidad puede estar perfectamente ubicada en una comarca y esa unidad está atendiendo a 10 municipios de la comarca, o en una mancomunidad, o también puede ser inframunicipales. En un distrito también se podría contar como una entidad local dentro de lo que es esta meta, con lo cual también entendemos que es factible conseguir este número este mínimo de meta, el mínimo indicador para que se haga una unidad activa que sea referencia para más de un municipio. Y finalmente, pues que al menos un tanto por ciento de la población de la comunidad autónoma haya participado en programas que hayan desarrollado las unidades activas de ejercicio físico. Por mi parte, esto sería. Me gustaría trasladaros de alguna manera la desazón por ir tan rápido en el desarrollo de estos programas con este dinero en tan poco tiempo,
con estas dificultades burocráticas, pero me gustaría trasladaros, precisamente con lo que he escuchado hoy, que es una oportunidad, de que si nos ponemos a trabajar desde hoy, pues probablemente podamos resolver estas barreras y en mayor o menor medida seguro que obtenemos un resultado mínimo eficiente para abordar los programas de prescripción de actividad y ejercicio físico. Desde luego, en las comunidades que ahora tenéis en marcha, estoy seguro que vais a saber aprovechar muy bien. Esa es una ventaja que tenéis, las que ya tenéis estos planes. Pero en las que no tienen establecido este plan, pues no deja de ser un reto. Pero precisamente con la motivación que hemos tenido hoy, yo creo que podemos atrevernos a mínimamente cumplir estas metas y poner ya definitivamente en marcha una medida que, como he dicho al principio, una medida que está establecida, que está propuesta desde hace 12 años. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier pregunta que me podáis hacer. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que seguramente hay muchas preguntas. José, como vamos bastante mal de tiempo, ¿qué hacemos? ¿Montamos la mesa global? Yo creo que si queréis vais a tomar el café mientras nosotros montamos la mesa grande y yo creo que ya participamos todos en las preguntas, que casi yo creo que va a ser una mesa que vais a automoderaros en el sentido de las preguntas. Yo creo que son las de los profesionales al CSD, las de las universidades a los profesionales. Yo creo que va a ser más un debate abierto. Entonces, nos tomamos un café si queréis y vamos a ver cómo vamos de horas.